Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Vayan profe. prendiendo. ¿Qué tal? Si quieren, vayan prendiendo las cámaras, las que las tienen apagados. Buenas. Espero estén todo bien en la previa de la evaluación. Hoy vamos a hablar sobre eso. Así que mientras vayan prendiendo las cámaras, yo voy adjuntando acá algunas cuestiones a conversar. Hola, profe. ¿Qué Ahí tal? prendo la... Sí, sí, está muy bien. Bueno, voy a hacer una pequeña reflexión mientras van prendiendo las cámaras. Ah, que a mí se me apagó la mía. Acerca de lo que vamos a ver el día de hoy y bueno, algunas características que me parece coherente conversar. En un principio, comentarles que la clase que viene va a ser la evaluación y para eso, no sé si lo han hecho así, pero la institución requiere que ustedes vayan a sus UDA, a sus sedes, ¿ok? Para hacer la evaluación. Al finalizar el proceso, yo les voy a comentar cómo va a ser esa evaluación, pero por lo pronto para que sepan que tienen que desplazarse hacia ese lugar. Entiendo que estamos todos de Río Gallegos y cualquier sugerencia de otra persona que no esté en esa sede, bueno, obviamente me avisa y les digo cómo podemos hacer. Nosotros en la clase del día de hoy y con estos dos contenidos cerramos la mitad del cuatrimestre, para lo cual se requiere un proceso reflexivo de evaluación. Serían el contenido de el campo de los problemas de la educación física, por un lado, y por otro lado, los diferentes ámbitos de intervención que esto quedará para el trabajo interno de ustedes para finalizar la clase. Qué cosa más interesante que decir que hay unos macro problemas que tiene la educación a nivel general, que muchos transitan en cualquiera de las áreas educativas o pedagógicas, y algunas se hacen perenne en la educación física y se matizan, dando así otros problemas internos de esos macro problemas. Por ejemplo, yo les podría decir que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la educación es el no respeto a la volatilidad e integralidad que tienen los lineamientos curriculares para la detección o denominación de los objetivos, contenidos, competencias que nosotros tenemos que trabajar. Como son contenidos que son muy generales e integrales, cada persona termina haciendo lo que le considera para tal, sin trabajar nunca entonces los problemas más importantes que nos están acometiendo como sociedad contemporánea. Ahora, ese problema del no respeto de los lineamientos curriculares o no tratamiento de los lineamientos curriculares traen también así otras problemáticas que son referentes y que son micros porque depende de la solución de estos problemas, la matización de estos microproblemas que terminarían siendo mucho más sencillos de solucionar si esto se cumpliera. Lo que sucede es que la educación física tiene, al margen de los pedagógicos y didácticos que recién les acabo de mencionar, otros problemas también que son propios del momento sociocultural en el que nosotros vivimos. Por eso la clase del día de hoy vamos a trabajar el campo de problemas que tenemos en la formación docente. ¿Y por qué digo formación docente? Porque si nosotros en el transcurso de nuestra formación, más bien digo ustedes en este momento que se están eh, formando, que están aprendiendo la carrera de ser docentes y que están construyendo sus bases, si nosotros dejamos pasar elementos que son tangenciales, como lo puede ser, por ejemplo, la determinación del objeto de la educación física, que es algo que nosotros trabajamos muchísimo, y la determinación de eso, ustedes el día de mañana, al no verse reflexionados por estas cuestiones, al verse impuestos en una lógica de competitiva, en decir, bueno, tengo que hacer lo que el resto hace para por lo menos estar en la media, sin repensar lo importante de lo que es la educación física para el cuerpo del sujeto que se está aprendiendo, terminamos entonces en un declive que nosotros observamos solamente en las prácticas. Porque las teorías, o sea, cuando uno agarra los programas del sistema universitario, observa que eso sí se está trabajando. Por ejemplo, al día de hoy vemos los problemas contemporáneos que tiene la formación docente, pero está en la teoría, está fundamentado en el programa. Ahora, ¿qué pasa con nuestras prácticas? ¿Nuestras prácticas son solamente de escuchar o son reflexivas?
¿Se construyen alternativas en las comisiones del sistema universitario, en las carreras de profesores de educación física, para que el sujeto realmente se ponga en evidencia estos conceptos, estas reglas, estas normas, estos principios, o solamente es una cuestión instructiva? Hay problemas, los problemas son que los docentes están cada vez más apáticos a las nuevas eras, o realmente nosotros lo podemos reflexionar. Aquí ya es el problema fundamental de la clase número 7. Y de ser así, que tengamos la capacidad, cualidad y no omnipotencia de poder entender de que esos problemas se da en los ambientes formales, pero también en los no formales. Y con esto me estoy refiriendo. Son problemas que vienen aparejados a la primaria, la secundaria, el nivel inicial y también los terciarios universitarios, pero también a un entrenador. Un entrenador puede, vamos a llamar, por ejemplo, un ejemplo, un entrenador en boxeo. Un entrenador de boxeo puede ser un administrador de carga o puede ser un pedagogo. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Un administrador de carga es cuando el tipo sabe cómo llevar a los sujetos a una competencia de alto rendimiento, sabe cómo encuadronarse ante determinada oferta de bastión del contrario, sabe la lucha del contrario, sabe la entrenabilidad, pero administra cargas. No le importa las emociones del sujeto, no le importa los deseos de las personas, no le importa la personalidad de lo que uno puede llamar deportista. Y le decimos entonces el boxeador. El boxeador es una cualificación de un sujeto que antes de ser boxeador ha de ser deportista y que antes de ser deportista ha de ser atleta. Y antes de ser atleta es una persona sujeto a cambios sociales. Un pedagogo, en contraposición con esta mirada occidentalizada, mercantilizada del deporte, ha de entender de que primero pasa por las pasiones. ¿Cuántas veces nosotros vimos en los pequeños movimientos del boxeo, del taekwondo, del judo, del atletismo, de la natación, de la gimnasia, del fútbol, del hockey, del vóley, del básquetbol, vemos tremendas potencialidades, pero que después no se matizan en su desarrollo hacia el rendimiento o hacia un crecimiento tratando de lograr el máximo alto nivel competitivo. Y eso pasa porque no hay un pedagogo. No hay una visión didáctica de cómo tiene que llegar un boxeador a la pirámide de alto rendimiento. Las bien llamadas quemando etapas, donde un sujeto se deja enfrentar ante potencialidades muy gruesas para su nivel etario, por ejemplo, niños de 10, 12 años que ya tienen que competir en hazañas que son muy duras, golpes que son muy rudos y que después al final terminan desertando de la actividad porque no les gusta eso. Y un entrenador docente, un entrenador didáctico, tiene que tener una misión integral, una visión benefactora del sujeto. ¿Cuáles son las otras áreas en las cuales nosotros intervenimos que no son ni la formal de la educación física escolar y tampoco la no formal del entrenamiento deportivo, a lo que nosotros llamamos competencia, pero puede ser de amateur o puede ser de rendimiento? También el área de la salud, también el área de la recreación y otras como tal. En la primera clase yo les dije, por ejemplo, y les conté que tengo un amigo que trabaja en la NASA y que es educador físico. Pero como eso también les conté que tengo un amigo que tiene una empresa que le va súper bien económicamente, que el tipo trabaja con otras empresas, él tiene una microempresa y trabaja con empresas muy grandes, generadoras de papas fritas, la Toyota acá en la ruta de la provincia de Buenos Aires, trabaja en la Ford. El tipo lo que tiene es una serie de educadores físicos donde hizo un proyecto para que las personas que están todo el tiempo sentadas en oficinista, a la larga o a la corta no le quede una giga costal por estar todo el tiempo dándole al teclado. Como también la misma pyme trabaja con educadores físicos para las personas que están por debajo de los autos poniendo las manufacturas de autopartes que llegan de vaya a saber dónde, en la Toyota de Japón, me imagino, en la Ford de América, de Norteamérica, Estados Unidos, y están todo el tiempo tirados en el suelo. Actividades que son colaterales a las que le realizan, porque aún haciendo mucha actividad física intensa, como la puede ser en la movilización en una automotriz, esas personas también son sedentarias. Son sedentarias porque solamente hacen eso todo el tiempo, trabajo de fuerza y no resistencia. Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos una expansión hacia el ámbito no formal muy grande que por ahí otras áreas, incluso las plásticas o incluso las artes, no lo tienen. Nosotros terminamos en la educación escolar
Está por dos caminos, porque nos gusta, y bienvenido sea en ese caso, y otro porque es rentable, sin saber por ahí que tenemos otras áreas de intervención, a lo cual también el hecho pedagógico tiene que ser una moneda corriente. Hasta acá la introducción de la clase número 7 que vamos a seguir desarrollando en un ratito. Para empezar, dos actividades teníamos la clase pasada. La primera era que ustedes, para viabilizar la comprensión de lo que es entonces la corporeidad, se les había exigido que elaboren un discurso presidencial para la apertura de un espacio de trabajo para la corporeidad. Y la segunda, que refuten un texto filosófico o una frase filosófica y lo traigan para colaborar en clase o en la primera parte de la clase. Vamos entonces primero con el discurso presidencial. ¿Quién arranca? Yo lo tengo, profe, pero Gastón. o sea, lo leo. Sí, cómo no. Eh, bueno, dice, damas y caballeros, queridos colegas y amigos, hoy es un día especial porque no solo inauguramos un espacio físico, sino que también abrimos una puerta hacia el bienestar integral, el crecimiento personal y la cohesión social. Este espacio de trabajo para la corporeidad no es solo un lugar donde cuidar el cuerpo, sino también una plataforma para fortalecer nuestra mente y espíritu, elementos inseparables de quienes somos. En un mundo que a menudo nos empuja hacia el ritmo frenético y la desconexión con nosotros mismos, este lugar busca recordarnos la importancia del equilibrio. Aquí podremos reconectar con nuestro ser a través del movimiento, del autoconocimiento y de la presencia consciente, porque creemos que un cuerpo sano es el fundamento de una vida plena y productiva, donde la creatividad y el bienestar pueden florecer. Este espacio ha sido concebido para todos y todas, sin importar su experiencia o condición física, y está diseñado para acoger la diversidad de nuestra comunidad. La corporeidad no es solo cuestión de ejercicio, es un diálogo con nosotros mismos, una manera de entender nuestras capacidades y de explorar nuevas posibilidades. Aquí aprenderemos a escuchar a nuestro cuerpo, a respetarlo y a honrarlo. Que este lugar sea un refugio de renovación y energía donde cada persona pueda encontrar un respiro y un espacio para reconectarse con la más esencial. Este proyecto refleja nuestro compromiso con el bienestar de cada uno de ustedes, porque sabemos que cuidar nuestras personas es cuidar nuestra sociedad. Gracias a todos los que hicieron posible este espacio, que juntos podamos aprovechar esta oportunidad para crecer en armonía con nuestro cuerpo, mente y espíritu. Hasta ahí lo. Muy bien. Ahora, supongamos que yo te pregunto, que yo soy un Sí, periodista, ¿no? Y abriste eso, y yo te pregunto sí, porque me quedé mareado de expresiones humanas muy interesantes, pero al final no terminé de ver la concreción de eso. Entonces yo te sí. pregunto, Gastón, qué interesante la nueva propuesta. Yo como periodista me gustaría saber tres acciones concretas que se van a desarrollar en ese espacio. Sobre todo lo que sea la condición física, o sea, dejar por un lado, como puse acá, que eh, este paso ha sido concebido para todos, sin importar su experiencia o condición física. Sería para cualquier tipo de personas que quiera trabajar, digamos, sobre la corporeidad, como dice el texto, digamos, ¿no? Pero vos decime acciones concretas. ¿Qué voy a hacer? Yo me quiero anotar en ese espacio. Voy a ser Sí. partícipe, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer la sociedad ahí adentro, en ese lugar? Eh, eh, Tratar de, digamos, como decía, de escuchar nuestro cuerpo, eh, sobre todo la actividad física. Yo me anoto, Gastón. Yo Sí, voy a ir con mi hermana, joya, llego, me anoto, me dice que me trae una sí. botellita de agua. ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Voy a bailar? ¿Voy a jugar? ¿Voy a hacer deporte? Ah, ¿Qué no, no, acción sí, concreta? podría ser, ok, ok. Podría ser, sí, bailar, nadar, puede ser también, jugar al básquet. Ujú. ¿Qué más?
Bueno, bien, 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 bien. Bueno, dale, Gastón. Buenísimo, me encantó. Ahora vamos a reflexionar algunas cositas sobre ello. ¿Quién más trajo Dale. alguna otra? Con una más nos damos por satisfecho. Yo, profe, traje una. Dale, Nicolás, adelante. Muy buenas tardes a todos los presentes. Como presidente decidí tomar la decisión de poder hacer este comunicado para dar inicio a la apertura de un espacio de trabajo, el cual va a estar destinado hacia la corporeidad. El espacio se va a llamar Control Total, va a estar abierto todos los días, sin excepciones para todas las personas, con un horario de 10 de la mañana hasta las 8. Control Total tiene como objetivos que favorezca el movimiento, la vida activa y saludable, además de la desconexión. Va a ser una zona amplia que va a contar con espacios separados, como por ejemplo para yoga, stretching y también un espacio para meditaciones. Y por último, un espacio para la hidratación y descanso. El equipo de Control Total los espera a partir de este lunes a todas las personas. Desde ya, muchas gracias y que tengan buenas tardes. Vamos a ponernos que yo te pregunto de vuelta, Nico, y te digo, bueno, buenísimo. Y como yo como periodista digo, ¿y cuál es la diferencia, Nicolás, de este espacio con, por ejemplo, el gimnasio a la vuelta de mi casa donde yo voy y hago yoga y stretching? Que este sería un poco más destinado a la paz y a la tranquilidad, porque en el gimnasio capaz creo yo que hay más ruido, mucho más tumulto de gente. Este va a ser un poco más destinado a más pocas personas. Ajá. O sea, si yo el que voy, yo, por ejemplo, atiende solo tres personas. Hacemos stretching tres personas. Sería Sí, como ese. sí, capaz que vale mucho 10, pero que no sea tanta tumulto de gente, sino menos personas. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a los dos chicos que participaron, a Nicolás y a Gastón. Yo voy a hacer unas aclaraciones porque nosotros estamos en formación y es verdad que para poder realmente hacerse amigo del término corporeidad, tenemos que tener ejemplos prácticos, matizados de entonces, che, ¿de qué estamos hablando cuando yo educo un cuerpo y cuando yo educo una corporeidad? Cuando yo educo un cuerpo, educo desde afuera hacia adentro. Docente sabe, estudiante no sabe. Cuando educo una corporeidad, nos educamos, nos sabemos interno y externamente. Porque una danza es un medio que nosotros utilizamos, el deporte es un medio de la educación física, la recreación es un medio de la educación física. Las actividades predeportivas son un medio, las gimnasias son un medio. Ahora, puede bien ser utilizada una gimnasia para ser deportiva y de rendimiento como para poder ser más desde una visión corpórea. ¿Qué cosas nota este nuevo espacio para el trabajo de la corporidad? El estudio de las sensaciones. Uno va a agudizarse en torno a la forma en la que ve el mundo. Las percepciones, uno va a aumentar sus percepciones, donde usted llega y no solamente va a hacer un trabajo de ajedrez convencional deportivo, sino que lo puede hacer sin la vista, sino que lo puede hacer en vez de con reloj, por sabores, lo puede intencionar con otras características de la vida, al tempo o al son de una música. ¿Por qué no? El ajedrez, donde cambia la participación y el dominio del centro del juego a través de, por ejemplo, cuando cambia un tema o cuando cambia un compás musical. La corporidad es la realidad de lo que nosotros somos puesto como totalidad al servicio de un producto desenajenador, de un producto que quiere liberarse de sus estructuras. Decíamos en la clase pasada, yo tengo que amar mi cuerpo para poder amar el cuerpo de otros y otras. Si yo no amo mi cuerpo, el amar otros cuerpos, el querer otros cuerpos, el necesitar otros cuerpos, va a quedar en detrimento de la realidad que nosotros aspiramos. Entonces, el cuerpo es un concepto que está en deconstrucción, igual que la educación física, deconstrucción, se está deshaciendo y se está construyendo una nueva visión de la corporidad. Cuando el profe pregunta cómo están, es para que el estudiante se abra a cuestionarse cómo está y no solamente para que responda cómo está verdaderamente. Porque eso es simple, es banal incluso. Metalicemos esto, si les parece, con la segunda actividad que era que ustedes elaboren o refuten una frase filosófica sobre el cuerpo. ¿Quién le hace swing a esta tarea, actividad número 2?
Yo escribí sobre el cuerpo y la corporeidad. Eh, ¿Y cuál es la frase filosófica? Va, eso es lo que no busqué en sí. Tengo varias, pero no busqué una específica. Escribí sobre de qué se trata la parte del cuerpo, lo que es la corporeidad. Eso es lo que hice yo como trabajo. ¿No agarraste una frase y a esa frase la contrariaste, la refutaste? No, eso Ah, no lo bueno. hice. Bueno, entonces dejemos vi que alguien que haya hecho la actividad así de contrariar. ¿Alguien la pudo hacer? Yo, profe, hice algo, pero no sé Yo, si está bien. Dale, Yo elegí mente sana en cuerpo sano. muy bien. Yo puse que esta frase nos indica que la salud mental es directamente proporcional a la salud física, pero que existe en el mundo incontables cantidades de personas con enfermedades o trastornos que afectan el funcionamiento de su cuerpo, pero que mentalmente son muy fuertes, y viceversa, y al revés. Personas que tienen trastornos mentales, cerebrales, pero gozan de un cuerpo de buen estado. Que no necesariamente necesitas tener la mente sana dentro de tu cuerpo sano, digamos. Bueno, nosotros no compartimos esa visión. Está bien lo que hiciste, porque mucha gente piensa lo mismo. Yo te voy a decir lo que pensamos desde, por eso está bueno hacer estas estrategias, ¿no? Desde la asignatura. Nosotros nunca vimos caminar una cabeza. ¿Se acuerdan que lo dijimos en la clase pasada? ¿Vos viste alguna vez caminar una cabeza, una mente? Mirá cómo camina la mente esa, me pasó de acá para allá, como para separar mente de cuerpo, no. Como tampoco nunca vimos un atleta que corra sin su mente, digamos. Son dos elementos que son incluso impensados que sean separados. Cuando vos te animás a decir, por ejemplo, como recién dijiste, de que, no sé, como que sin por ahí tanto potencial, lo llevo a otra manera, ¿no? Pero sin tanto potencial cognitivo puede lo físico estar trabajado o viceversa, estamos diciendo de que hay dos cosas en una, y eso no es una realidad. Nosotros somos un todo indivisible. Las personas que están, por ejemplo, vamos a ir a un gradito de madurez desde el punto de vista médico que no está ya en controversia como otros tiempos, y decir, ¿qué es el estado vegetativo? ¿Alguien sabe lo que es el estado vegetativo? ¿Nadie? Cuando el cuerpo no responde, pero todavía estás vivo. Tus Es- signos vitales están, una cosa así es, ¿no? Un estado vegetativo es un estado en el cual hay una máquina portadora de determinados índices que mantienen tu vitalidad, pero vos por motus propio no podés. Supongamos que tuviste un accidente, se laceraron tus actividades cognitivas y ni siquiera podés procesar lo que nosotros llamamos en acciones vegetativas, como lo pueden ser los latidos del corazón, estás sobre una máquina compensada. La ventilación pulmonar no lo haces y es vegetativa. No respiras por motus propio, entonces te ponen un ventilador, ¿no? Como en el COVID, ¿se acuerdan? Ahora, esa persona, el debate filosófico histórico fue, ¿está viva o está muerta? Era una pregunta, ¿eh? Esa persona claramente está muerta. Los signos vitales que tiene, lo tiene porque tiene una máquina que está atada a la realidad del cuerpo que lo hace mantener los signos y síntomas. Obviamente, la vitalidad. Obviamente que después esa persona con un tratamiento médico, con un mejoramiento, supongamos que tiene una bacteria, un virus o lo que fuera, lo soluciona y después descomprime esas computalizaciones y la persona vuelve a la realidad. Pero ahí estamos hablando de que el sujeto, cuando vive, vive intensamente, vive en totalidad. Una de las terminologías más apropiadas a esto es la del holismo. Holon y sinalon, partes y todo. Las perspectivas holistas son integradoras. El cuerpo como un todo. ¿Acaso no puede darnos una gran jaqueca, una muela partida?
¿Acaso no puede generarnos un vaciamiento estomacal o una laceración gástrica, una uña encarnada? ¿Acaso no puede nublarnos la posibilidad de ver un pico de estrés? Y yo te estoy hablando de ver, te estoy mirando, yo veo con mis ojos, no soy ciego, yo veo. Ahora tengo un pico de estrés y dejo de ver. Pero el pico de estrés, el estrés no se percibe a nivel corpóreo, sino supuestamente mental. Entonces, ¿cómo puede ser que yo no vea? Por eso, porque el cuerpo es una corporeidad, no es una dualidad de mente y cuerpo como establecen las estructuras. Fíjense cuántas veces ustedes en la primaria hicieron ejercicios de matemática parado. Díganme, en primaria. ¿Qué profesor o en secundaria incluso los hizo pararse para trabajar las matemáticas? ¿Quién los hizo saltar para estudiar la geografía? ¿Quién los hizo rolar para estudiar la lengua y literatura? Nadie. Porque se cree que la enseñanza cognitiva se genera solo cuando el sujeto está concentrado a una baja intensidad funcional y todo su potencial lo tiene para pensar. Ahora, casualmente es contrario a cómo los científicos armamos el mundo. Un científico está parado, en movimiento, va, agarra un libro, entra, agarra el pizarrón, sale, se sienta, escribe, se para, se sienta en el suelo porque siente calor, va hasta la mesada, agarra un frasco, lo pone boca abajo, demuestra de que lo que está buscando tiene que ser algo parecido a eso. Camina para un lado, camina para el otro, agarra el teléfono, llama, che, vos que tenés experiencia en esto, movimiento. Motricidad, sociomotricidad. Un cuerpo es una corporeidad porque actúa como todo y no como parte. Eso es algo que ustedes tienen que agarrar, tienen que abrazar estas ideas. Porque si no, un educador físico agarra y dice, fulanito sí practicó, hace 20 abdominales, bien procedió, planchas, 25 bien procedió, pero nosotros no somos, no podemos cualificar estructuras que son cuantificables. La cualificación es, che, hiciste ejercicio, ¿cómo te sentiste? Me sentí bien, creo que puedo más. La próxima vamos a hacer no 25, 30. ¿Te animás? Sí. Fulano hizo 30. ¿Cómo te sentiste? Hasta acá doy, profe, no doy más. No sabes, tengo un dolor acá, hizo que practiqué toda la semana. Se quedan 30. No es ni 35 más que 30. Lo que es más es la sensación que uno tenga del esfuerzo que está haciendo potencialmente en la educación física. Y eso es lo que a vos te va a permitir el día de mañana amar, ¿no? Circunscribirte a una vida sana y saludable. Piénsenlo desde la alimentación. Nosotros comemos comida que es chatarra. Sabemos que hace mal. Sabemos que tiene grasas adheridas de difícil absorción. Sabemos que tienen azúcares pesados. Sabemos que tienen lípidos de ninguna absorción proteica. Y las comemos igual. Yo veo maratones, chicos. Maratones, ahora que estuve en la maratón de Buenos Aires, acá estuve parado en la esquina viendo cómo las familias les acercaban a los corredores y a las corredoras Coca-Cola. Gente que sabe, gente que está rankeado a nivel nacional e internacional tomando Coca-Cola, cuando no es para nada agradable la absorción de nutrientes que tiene en una competencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tratamos una corporeidad como un cuerpo, la tratamos como un fin funcional, que se mueve, se desplaza, pero cuando tiene que pensar, pensamos que es otra cosa el cuerpo, y no es así. Esta inducción hacia estas técnicas, hacia estas intencionalidades, tiene que ser por parte de ustedes una retórica. Hay que empezar a escribir la educación física como lo necesitamos, pensando, reflexionando, actualizando nuestros conocimientos y nunca separando el sujeto, el sujeto de la persona. ¿Alguien quería hacer alguna acotación, alguna pregunta de los que participaron o el resto? Bueno. El campo de problemas de la educación física en la formación docente. Yo les dejo ahí el texto completo para que ustedes lo trabajen, ¿no? Que es un análisis, no más ni eso, en realidad es un análisis y una síntesis de lo que es la cultura física. Nosotros, cuando hicimos una serie de entrevistas, perdón, a diferentes pedagogos, a diferentes docentes y demás, y nos encontramos con una serie de respuestas frente a
cómo veían el producto de su actividad profesional. Me voy a leer una de esas que es un poco amplia, pero me parece que es importantísima para poder ingresar, ¿no?, a este mundo de la reflexión dialéctica. Y cito, en la educación del movimiento, la función que habitualmente se le atribuye a la educación física es mejorar las capacidades físicas que se relacionan con el desarrollo motriz, buscando procesos de adaptación orgánicos y funcionales. En la educación física, a través del movimiento, se utiliza el movimiento para la formación en valores, la socialización en general, la adquisición de competencias esenciales, el control de los impulsos agresivos y ello induce a darle una finalidad al movimiento en el ámbito escolar. Con la educación para el movimiento se trata de promover el gusto y la disposición favorable para la práctica regular de la actividad física con la intención de mejorar la salud, ya que la educación para el movimiento genera procesos adaptativos orgánicos que ayudan a la promoción de la salud y a la prevención de enfermedades. Hago un permiso a la cita ahí. Había un autor que decía, y me parece muy interesante, cuando abrimos un centro deportivo, un gimnasio o un club, cerramos un hospital. ¿No es así? O sea, cuando vos abrís un espacio para la recreación, para el deporte, para el movimiento en general, para salir del hábitus que nos convoca la actualidad occidental, hay un montón de personas que empiezan a dejar de padecer enfermedades. Hay personas que ya no tienen problemas con las enfermedades coronarias, porque está estudiado, matizado, que si uno practica de 30 a 40 minutos por día de actividad física, disminuye más del 80% de la posibilidad de lesiones y de enfermedades crónico-agudas. Y sigo, en la educación, perdón, esta educación pretende generar cambios de conducta en las personas en la medida en que incluya el movimiento como habita de la vida. En la educación, acerca del movimiento, el interés, es generalmente introducir en la educación física no solo la enseñanza de habilidades, sino también de cómo éstas pueden ser aprendidas, lo que hablábamos recién. Dada la preocupación por las consecuencias de comportamientos motrices eficientes por parte de los alumnos, se opta por una educación acerca del movimiento, la cual procura dotar a los individuos de un bagaje que les permita desenvolverse de forma óptima frente a diversas situaciones motrices. Fin de la cita. Entonces la pregunta, chicos, es la siguiente. ¿Qué significa en la actualidad educar una corporeidad? ¿Cuándo nosotros los docentes sabemos que un sujeto ha aprendido y ha aprendido bien? Según el concepto de educación, podríamos decir que cuando una persona se evalúa en determinada situación cognitivo-física y su evaluación es aceptable, ha aprendido. Ahora, ¿cuántas veces nosotros sola sabemos, por ejemplo, tirar un balón hacia arriba, hacer un saque con un salto de por medio, pero lo hicimos una vez, dos veces, un trimestre, vamos a poner que es un trimestre, un semestre, vamos a poner que son 4 años de vida. Durante 4 años de vida vos lo hiciste bien. Cuando lo dejaste de practicar en 2 o 3 meses, ya no lo pudiste hacer más. Siempre sacás de arriba y le das a la net. La pelota sale hacia abajo. El control del ángulo, de la expresión técnica, te caes, se te cae el balón. Entonces, ¿qué es aprender en torno a una corporeidad? En ese sentido, creo que las explicaciones de los profesionales está bastante de acuerdo con que no siempre se requiere de una evaluación final. Y nosotros usamos siempre la palabra de lo que yo les puse a ustedes en la introducción general de esta asignatura de Edgar Morin, como ustedes quieran decirlo, según el español, traducción, el inglés o el francés, que es el filósofo francés. Planteamos de que hay que abrazar al conocimiento como un todo. Cuando uno se hace carne de la realidad que está estudiando, comprueba eso y lo puede explicar, entonces el sujeto sabe. ¿Cuándo sabes entonces sacar un deporte? No solo cuando vos lo ejecutás de una forma correcta, sino cuando vos podés con el cuerpo de otro también lograr de que ese sujeto se acometa
a esa realidad, que en este caso es un saque, pero bien podría ser una mancha, pero bien podría ser un safari fotográfico, pero bien podría ser la determinación de un estudio criterioso, táctico o estratégico para la solución de un problema. Eso, entonces, es educar en una corporeidad. El profesor entrega, por ejemplo, una batería de ejercicios, actividades y técnicas que se las transmite al estudiante y se convierte en un instructor, más no un profesor, pues el estudiante se convierte en una persona que tiene que aprender unas habilidades y unas destrezas físicas. Así no funciona el aprendizaje. Que yo les diga a ustedes, por ejemplo, que existen buenos hábitos y malos hábitos, no hace a que ustedes tengan buenos hábitos o tengan malos hábitos. Hace a que ustedes sepan que es un buen hábito y que es un mal hábito. Pero yo como docente, ¿cómo trabajo con ustedes los buenos hábitos? Y con el ejemplo, ¿o no? Si el profe viene y te dice, mire, yo tenía un profe, por ejemplo, que siempre me generó contradicción. En un entrenador de atletismo que fumaba, y mucho. Y nosotros estábamos haciendo las pasadas hasta el vómito, así literalmente les digo, hasta el vómito en pasadas de 800, 1500. Nos estábamos preparando para un campeonato del mundo y sentíamos el olor al cigarrillo que era nuestro mentor. Era una persona maravillosa, pero siempre nos quedó ese sinsabor de decir, ¿qué hubiera sido si yo hubiera tenido ese mismo entrenador, pero sin fumar? Íbamos a los campeonatos internacionales y cuando nos sentábamos a comer en el comedor todos tomamos agua y él tomaba vino, del mejor, ¿no? Y siempre nos preguntamos, ¿qué hubiera sido si esta persona a la cual amamos, pues yo lo sigo llamando una vez al mes y agradeciéndole todo lo que me dio, pero siempre nos quedó ese sinsabor de decir, ¿qué hubiera sido si él se hubiera cuidado el cuerpo? ¿Qué hubiera pregnado en nosotros? Porque muchos llegaron por ahí de ellos a un mundial, un juego olímpico, un panamericano, un sudamericano, pero muchos otros se quedaron en el camino y se quedaron con esa enseñanza, la relación entre lo que él nos intentaba dar y lo que él era. No era ecléctico, era distinto. Si lo mirabas a él desde lo que era, a deportista, a disciplinado, y lo que nosotros pretendíamos era lo que él trataba de transmitir a nosotros. Entonces, ahí yace un problema atroz, ¿no? Ahora, de esa misma forma está la visualización de lo que es un instructor y lo que es verdaderamente un pedagogo, y que no tiene que ver con cómo los sujetos trabajamos, nosotros aprendices, las habilidades y las destrezas motrices. Tiene que ver en cómo nosotros la abrazamos, en si yo después cuando llego a mi casa me da ganas de salir de mi casa y dejar la play, y dejar el on demand, y dejar de escuchar música mirando al cielo y poner nuestro cuerpo en la acción. ¿Acaso la escuela es solo una tradición? Por ejemplo, en algo que es monstruoso, gigantesco, inminente. ¿Cuánto tenemos que luchar nosotros como pedagogos tratando de que se escuche al ser humano que tiene adentro cada uno de los alumnos, de los estudiantes, y que sean ellos los promotores de la solución de sus problemas, y no a través de lo eferente para un trabajo que se reconoce como integral? Todo esto nos llega a decir de que la educación física ha olvidado la corporidad. De algún modo, al mostrar un desprecio por el cuerpo sensible, el cuerpo expresivo, el cuerpo gestual, artístico, creador y creativo. Y díganme si no es así, ¿cuántas veces nuestros docentes nos decían, ya está, vos ya practicaste, quédate acá? Me dice, yo tengo ganas de practicar, tengo ganas de hacer más, pero dice, no, ya llegaste al mínimo, no corras más, con 3 vueltas está. Profe, ¿puedo hacer una vuelta más? No, 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 eran 3 vueltas hoy. Acompañé caminando a fulanito que recién va una vuelta y le quedan 2. Y vos te tenías que haber disminuido a... O el que te decía, no, profe, yo ya estaba, con una vuelta ya estaba, porque acordate que yo tengo esto, ¿no? Bueno, sí, con una vuelta ya está. ¿Cómo logramos nosotros, si no siendo parte de lo afectivo, de la intencionalidad que el sujeto tiene? Hoy, por suerte, existen otras reglas para medir el trabajo de la corporeidad, que tienen que ver mucho más con la integración funcional que con lo propio biológico. Ahora, ¿cuáles son los 3 asteriscos que yo les voy a marcar en la clase de hoy? Ustedes, si quieren, me ayudan. El primero, que lo pueden notar ahí, tac, 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 un asterisco que tiene que ver con hoy, en la actualidad, y antes, en la modernidad, y muchos antes, desde el inicio de la educación física es aún excluyente. La educación física es aún hoy excluyente. ¿Qué excluye la educación física?
¿La educación física excluye a las personas con discapacidad o a las discapacidades de las personas? Que no es lo mismo. La educación física es hoy excluyente ante los cuerpos tímidos. Sí, totalmente excluyente, porque sobresale el fugaz, la fugaz, y no sobresale nunca la intencionalidad de aquel que está cohibido, que tiene miedo, que no tiene ganas de salir porque le da pereza. Cuerpo tímido de niño, cuerpo pasivo de adulto, cuerpo no querido en su vida madura, persona que no satisface sus necesidades amorosas, intelectuales, educacionales, entre otras tantas. Y ahí la educación física es relativamente excluyente. ¿A qué otra cosa? A los cuerpos con problemas lingüísticos. Un niño con problemas lingüísticos, que no tienen que ser siempre una discapacidad, la educación física es excluyente. No, no te preocupes, no hace falta que hables. Vos acá mientras jugués, claro que sí. Tienen que hablar de la forma que habla, tienen que interactuar de la forma que habla, porque como nosotros vimos en la primera clase, la lingüística es uno de los elementos para la generación de dejar de ser seres netamente afectivos para pasar a ser personas cognitivamente ávidas y también llamadas intelectuales. Ahora, ¿cómo encajan estos cuatro tipos de cuerpos que yo les digo, corporeidades, en la clase de educación física? ¿Cuáles son entonces los interrogantes que tenemos que generar en nuestras prácticas escolares para que estos alumnos en las actividades deportivas, recreacionales, predeportivas, puedan manifestar sus inclemencias, sus incompetencias, pero también sus competencias? La NET de 1996 decía, existe la imposibilidad que tiene una persona para acceder a los medios y satisfacer sus necesidades. Si un sujeto es aceptado en la forma en la que es, sin ser reconocido por él como tal, pierde todas sus potencialidades en la vida adulta. Y uno cuando educa, no educa el momento solamente, no educas la beneplacencia del disfrute y el gozo por la actividad cognitivo-físico. Vos educás a un sujeto para que esos valores se transmitan, sean pregnados por él, por ella, y que después en la vida adulta lo pueda manifestar como ejemplo. Cuando decimos ejemplo significa, che, yo soy esto, yo soy lo que vos ves, no lo que yo digo que hago. ¿Cuánto político anda dando vuelta que dice, vamos a hacer esto, nosotros hicimos aquello, y vos mirás las prácticas y decís, che, eso no pasó, ni en tu gobierno, ni esto va a pasar en el tuyo, porque vos pregnás odio, porque vos pregnás timidez? ¿Cómo sacamos del escollo aquello que tenemos desde la educación, desde la escuela? Y si no es en la escuela, ¿dónde, no? Algunos docentes decían, bueno, en mi época, mientras los hombres más talentosos jugaban fútbol, las mujeres apenas saltaban lazos. Ahí tenés la discrepancia de géneros que existe en la Argentina totalmente y en Latinoamérica, donde incluso las actividades laborales siguen siendo menos reconocidas a las mujeres que los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres tenían permiso a reflexionar, equivocarse y elegir. Y la mujer quedaba a un ápice de practiquen entonces saltar lazos, hacer la rayuela, mirar cómo nosotros jugamos, ¿no? Por otro lado, entonces, otro autor decía, las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones intelectuales, físicas, sociales, emocionales, lingüísticas y otras. Ahora, ¿qué escuela puede hacer eso si no solamente las que se declara como un trabajo integrador? Niño con dificultades lingüísticas ha de ser niño que practique la lingüística continuamente en cada una de las áreas. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros bachilleres, nuestras escuelas, cuando nosotros no logramos un mínimo en alguna asignatura, nos levantan la mano y nos dicen, tendrías que ir a intensificar eso. Pero cuando a nosotros nos va bien en algo, no nos intensifican, nos dejan como, eso ya está aprobado. Pablo, ya está, ya encestaste 20 veces, ahora trata de hacer salto rana y llegar al otro lugar porque es lo que te va mal. ¿Para qué quiero que Pablo haga salto rana para adelante si su pasión y su valor es encestar malditos balones de baloncesto en un aro?
¿Por qué no potenciarlo desde ahí? Para que después, cuando se potencie en eso, verdaderamente él elija por motus propio hacer los saltos ranas para adelante, porque se va a dar cuenta por qué es importante entonces la manifestación de una actividad deportiva. Asterisco número 2. Nosotros, yo, los maestros, somos aún resistentes al cambio. Para estas dos cosas, estos dos asteriscos, yo les recomiendo una película, que es una película que hay que ver seguido de Steven Spielberg, que es la película de The Wall, de la película de una banda de rock psicodélica que se llama Pink Floyd. La película se llama The Wall, El Muro, que tiene que ver también con una de sus discografías eclépticamente reconocidas como interesantes y genialidades de la música, en la cual en la música hay un tratamiento de cómo la educación de esos momentos, de los años 60, 70, te llevaba a una promoción de un sujeto que opera en la vida como fue educado. Nosotros somos educados de forma piramidal, de una u otra forma, sacando las escolaridades creativas, el que fue la escuela convencional, donde se sentaba detrás de un pupitre y aprendía lo que el otro decía, como estamos ahora, ¿no? Tradicional, fue un sujeto educado para que hagan con él la producción. Entonces estaba pensada para una técnica de Fordismo, donde vos te preparabas, por ejemplo, en una escuela técnica, para insertar o egresar bujías en un motor. Y solo servías para eso. Eras el mejor ingresando bujías, pero solo en eso. Y lo otro, la capacidad de asombro y la monotonía de la relación. Por suerte hoy existen escuelas abiertas, escuelas libres, donde se potencia al estudiante desde su perspectiva holística. The Wall, de Pink Floyd. Los maestros somos aún resistentes al cambio. Algunos docentes se resisten a la generación de nuevas propuestas didácticas para la educación física. Ahora, ¿por qué existe esa resistencia al cambio? Si estamos hoy en un mundo de determinada globalización reconocida, sí, ¿por qué no? En el mundo entero, más allá de algún país que sobresale, lleno de conocimiento, y al alcance de todos. Hoy la información está al alcance de todos y todas todo el tiempo. Incluso el otro día hice un foro y casi todas las respuestas eran iguales porque todo el mundo utilizó la inteligencia artificial para contestar la relación que existe entre la ciencia y la tecnología y la sociedad. Somos la sociedad más ignorante de toda la historia, porque aún teniendo información, somos incapaces de procesarla. Procesar la información, entonces, es un requisito de la actualidad y no más bien tener acceso a la información, porque el acceso existe, ¿no? Se debería mejorar entonces en complementar y resaltar los contenidos, las metodologías, los recursos empleados para realizar entonces una clase que puede ser educación física o otras áreas y que contenga una riqueza didáctica formativa para así cumplir con los objetivos que nos trazamos en la actualidad. ¿Qué no sabemos? Interpretar y entender el contexto en el cual nos desempeñamos. Y el criterio de contextual, el contexto, perdón, es criterioso. Si yo estoy en una escuela donde los niños trabajan o viven en actividades que son de vida de campo, yo no necesito por ahí intencionar actividades que sean de alta resistencia, porque el sujeto se levanta temprano, camina todo el día, practica con animales, actividades que requieren de muchas destrezas, donde el corazón está trabajando todo el tiempo de forma resistente. Capaz que yo necesito hacer trabajos que tengan que ver más, o por lo menos, no más, pero sí mejor, el espacio de la potencia, de las capacidades de repeticiones rápidas. Ese sujeto de la vida en el campo tiene mucho tiempo para pensar en él, porque está solo, sola, con animales, en el medio natural. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene para procesar lo que piensa con el otro? En comparación, eso es totalmente diferente con el niño que vive en propiedad vertical, que baja 17 pisos todos los días en ascensor, que llega a la calle, que se toma un remis, un taxi, un Uber, que va a la escuela, que llega, que se sienta, que tiene solo dos contactos de 15 minutos en el recreo y dos contactos de 45 minutos por semana en educación física, que no va a deportes, que tiene una PlayStation. Todo el tiempo las acciones que hace son rápidas, precisas, trabaja su potencia y su resistencia.
Tiene capacidad de socialización todo el tiempo con otro, porque está jugando los juegos y está diciendo, che, anda por acá, haz esto, ¿qué haces vos? Hago yo esto. Estás trabajando en línea con esto, con un operador, con una interfaz. Y ahora pensemos en el contrario, ¿no? ¿Cuánto tiempo piensa en él? ¿Cuánto tiempo libre tiene para reflexionar sobre él mismo sin que otro le diga lo que tiene que hacer o él decirle al otro lo que quiere hacer? Fíjense que el contexto determina. Y entonces nosotros ahí podemos decir de que nosotros, los docentes, somos resistentes al cambio. Hoy, por ejemplo, en una de las comisiones hablábamos, por intención de uno de los estudiantes, decíamos, incluso se desfiguró el concepto de lo que significa deporte. Hoy puede haber una persona que haga deporte, que no haga actividad física y es un deportista igual, un e-gamers, por ejemplo, ¿no? Una persona que trabaja sobre los medios cibernéticos, la contemplación de un juego como puede ser el Minecraft y que compite a nivel internacional con todos los mejores competidores. ¿Entrena cuántas horas? 12 horas por día, igual que un gimnasta, igual que un atleta, igual que un futbolista. 12, 10, 8, pero no se mueve. Está todo el tiempo, no se mueve, no está todo el tiempo con el control. ¿Por qué nosotros no intencionar hacia esas prácticas para que sean reflexivas y después la gente no caiga solo en eso, sino que caiga en lo que la escuela le dio como abanico de posibilidades? A todo ello nosotros llamamos como acervo motor intelectualizable. Tercer asterisco. Y con este cierro y los dejo a ustedes para que compartan experiencias. La imagen del maestro en educación física es reflexiva o técnica. Y acá yace todo el secreto absoluto de lo que nos está pasando en la actualidad. La imagen del maestro en el correr de la historia plantea estos dos grandes modelos o estos dos grandes modelos de ser observados. Un maestro que obliga, un maestro que deja, un maestro que intenciona o un maestro que permite. ¿Un maestro que cuantifica o un maestro que cualifica? Digo maestro, maestra, profe, profesora, ¿no? Nosotros pretendemos el maestro que me dice, ah, vos está perfecto porque vos hiciste esto, olvídate de aquello, exonerado. ¿Saben cuántas corporidades en la primera división del fútbol tenemos con niños que debutan a los 17 años, o sea, van a la escuela todavía, 16 años, o sea, están inferiores, van a la escuela todavía, juegan a un máximo nivel y van a las clases de educación física y les dicen, chicos, ustedes están exonerados, no hace falta que vengan. Como llegaste a la primera división, ya estás exonerado. Y yo pienso, ese chico tendrá la capacidad el día de mañana cuando se siente en una barra, ¿no? Me pongo acá en una barra de tragos, de un boliche. ¿Se animará a bailar? Si nunca bailó en la escuela, si nunca se movió, si nunca estuvo al compás de un movimiento, un tempo, una relación. Ese chico que no va a la educación física y que no romantiza con otros cuerpos desde la actividad física, pregnando en sudoración, tendrá la posibilidad el día de mañana de hacer contacto con otras experiencias y así contornear el peso y el paso de su tiempo en el cuerpo. Hay que resaltar que nosotros como docentes de educación física tenemos que generar un profesional que no sea virtual, que sea real, que sea tangible, mirable, observable por la sociedad. Un cuerpo que se toca, que se asume, que se escucha, que se oye en la relación más que el tú a tú, en la que el profesor ha de confiar en el sujeto que tiene al lado y éste ha de ser confiado como mentor. Por eso incluso en muchas sociedades, chicos, se está hablando no del docente, sino del tutor, acompañante, y no así de un sujeto que sabe para otro que va a saber. ¿Hasta aquí estamos? Entonces, hoy el profesor de educación física está dejando esa imagen, ¿no? De ser nada más, bueno, acá está el profe de la escuela, del aula, de la comisión, y olvidándonos de la otra parte que tenemos nosotros. Nosotros necesitamos un educador de las nuevas generaciones. Miren la palabra, que sea multifacéticamente ejemplo, líder de los quehaceres y capaz de formar personas sanas, físicas, espiritualmente,
tanto, con un perfeccionamiento de la corporeidad física, pero también humana, sensible a lo que nosotros damos en llamar hecho cultural. Pregunta para ustedes, antes de hablar del examen. ¿Qué otros problemas creen ustedes que tenemos hoy como educación o como educación física? Que ustedes observan tanto en sus prácticas, en las enseñanzas que están recibiendo, como así también en sus experiencias pasadas en la escuela. Profe, ¿Mm? a mí me pasa que laburo como, bueno, instructora de natación y los chicos no saben coordinar, no saben entender la forma de hablarle, por más que le busque el sinónimo de, no sé, nos sonamos los mocos y hacemos burbujas. Eh, Le tienen mucho pánico al agua. eh, es como que les cuesta más, 10 veces más de lo que me costó a mí o que nos cuesta a generaciones viejas, digamos, Ujú. entre comillas. O sea, vos decís que incluso hoy actualmente hay como que la gente se cohíbe más ahora, Sí, más que como que antes, cuesta 10 veces, sí, que le cuesta 10 veces más arrancar. y puede Los también de que a vos te cueste 10 veces más en comparación con ella otras cosas, Puede ser, por ejemplo. pero no sé, a mí me impresiona mucho eso. O sea, hay chicos de 13 años que no puede ser que no te puedan hacer un abrazado, no puedan soplar burbujas abajo del agua. Ujú, Es muy loco, es para pensarlo igual. ajá. Pero vos decís que eso a vos no te pasaba, pero a las generaciones enteras tampoco, o solo a vos no te pasaba, porque por ahí tenías experiencia, o tenías una piscina en tu casa y por ahí sí te pasaba, qué sé yo, pienso. No sé, yo hice natación desde muy chica, pero no sé, es raro, o sea, como que los chicos hoy no están tan estimulados físicamente, como que es como usted dice, se la pasan siempre con las pantallas o encerrados en su casa que no salen a jugar con la pelota o a Ujú, jugar con su cuerpo. Eso es lo que Profe, iba a decir yo, de profe, que la tecnología es muy buena, hay un montón de cosas que nos pueden ayudar, pero se ha perdido con la tecnología el contacto, el contacto de los cuerpos, como digamos se dice, no existe tanta corporeidad, están dentro de una pantalla y el mirarse con el compañero, el tener un contacto, el abrazarse, es como que ya eso para mí se está perdiendo. Están mucho las criaturas encima del celular o de una pantalla, está bien, mirando dibujitos, mirando otras cosas, pero están perdiendo el contacto que nosotros teníamos, o por lo menos yo que tenía en mi época de la escuela, que corríamos, que jugábamos, que salíamos a la vereda y se jugaba en la calle, en la vereda. Ahora ya prácticamente no se ve eso. No hay chicos que estén compartiendo un juego. No digo un deporte en sí, porque para llegar a un deporte tienen que aprender muchas cosas, pero un juego, inventar un juego, salir a jugar con amigos, es como que para mí eso se está perdiendo. profe, puede ser que Profe, después de la pandemia haya los nenes y, los, y todos hayamos perdido un poco más de lo que es el tema físico, mucha coordinación, ya que en la pandemia estuvimos mucho tiempo con la pantalla y se perdió ese año, muchos nenes perdieron tiempo en el colegio, mucha ecuación física, puede ser por eso también. profe, ¿sí? yo creo que, bueno, que también a tanta tecnología, o sea, viendo que todos los chicos ¿no? hoy están enfrente de una pantalla, también estamos nosotros, ¿no? Para un cambio también de eso, Ujú, porque está el cambio, ¿no? De poder que ellos se abran, ¿no? Para que ellos puedan tener otra actitud referente a la actualidad, ¿no? Ellos están dando una oportunidad de poder tirarse a la pileta o, por ejemplo, desafiarse a sí mismos
y bueno, y que nosotros estamos ahí para que ellos logren ese desafío. Ujú. Eso es lo que más o Profe, menos yo veo, ¿no? También, que también está el lado negativo, pero también está el lado positivo. Totalmente, totalmente. Sí, yo quería hablar ahí lo que dijo Natalia, lo de los chicos. Bueno, nosotros igual vivimos acá en Río Gallego y no hay playa, no hay nada. O sea, y había una pileta municipal hace un par de años y antes tenía dos piletas nomás. Y yo creo claro, que eso debe influir mucho igual, porque como dice que no sabemos entender el contexto del lugar que estamos. claro. Eh, no es algo que lo hacemos habitualmente. Ujú. Claro, indudablemente todas estas problemáticas son problemas que vienen emparejadas por el hecho contextual en el que nosotros estamos desarrollando y etario y cronológico, ¿no? Por los 2000, como se llaman ahora. Pero así todo, nosotros tenemos que pensar que cada una de esas prácticas nosotros tenemos solamente 2 horas para solucionarlas en clase. Entonces la pregunta es, che, ¿vamos a perder 2 horas jugando al fútbol? Vamos a perder 2 horas a la semana haciendo mancha, la mancha eléctrica, la mancha de no sé qué, la mancha no sé cuánto, cuando tenemos tantos otros problemas que son evidentes a los ojos. O sea, te parás y mirás la sociedad y decís, che, la sociedad no camina. ¿Cómo yo logro entonces para generar de que eso se dé? ¿Se entiende? ¿Qué presupuesto yo puedo proponer como alternativa para generar ese movimiento? Bueno. Esos pensamientos por parte de ustedes tienen que generarlos ahora. Tenemos por ahora una semana entera para que ustedes trabajen sobre esto, pensando en que ahora ya, en la semana que viene, en este horario, ustedes van a tener que estar en las sedes evaluándose. Hasta ahí sabían, ¿no? Todos están en Río Gallegos. No nos han informado nada, acá no tenemos una sede, ¿En tenemos un dónde? gimnasio donde practicamos con los profesores y después todas las clases son por Zoom. Nos Bien, tendrán que informar y decirnos cómo es la situación o cómo se va a realizar este tipo de evaluación. bien. ¿Ustedes nunca fueron entonces, las evaluaciones cómo las hicieron? ¿A distancia? Sí, por la computadora, por un Así como escrito, estamos ahora. exacto, un Sí, escrito profe, pero las de Trabajos atletismo, prácticos. o las de trabajar prácticas hicimos algunas, las hicimos ahí en el gimnasio mismo No, no, yo digo las, las, y las eran teóricas. teóricas. Ah, sí. con la Sí, profesora por de eso le hicimos, el trabajo. No tuvimos que conectarnos por Zoom y tuvimos las 2 horas de clase y presentar el trabajo realizado, pero era Bien. inglés, lo que es la traducción, contestar preguntas. Bueno, Eh, entonces, yo lo que les propongo es lo siguiente. Yo ahora les mando un mail antes de que termine este día o lo sumo mañana en la mañana y les digo en qué lugar va a ser, ¿sí? La actividad, si es que lo terminan haciendo en sus casas o no, pero la intencionalidad de la asignatura es que ustedes hagan su primer trabajo, como ahora, como le estoy diciendo, parcial, que lo hagamos en duplas, o sea, que lo hagan, ustedes seleccionen las duplas. No se puede hacer de forma individual para que ustedes puedan interactuar entre ustedes y congeniar sobre qué cuestión hay. La evaluación es una evaluación procesual que depende de que ustedes construyan algo, pero para construir algo ustedes tienen que saber que hay que saber las teorías y como no es a libro abierto, ustedes van a tener que estudiar a profundidad, no al 100% técnico. La verdad que si vos a un tecnicismo lo llamás de otra manera, pero entendés el contexto, por ahí no vas a tener la mejor nota, pero te das a entender. Lo que no puede pasar es que por saberse creativo, entonces solamente se digan cosas que son de sentido común, porque todas las preguntas que ustedes van a tener, obviamente que por sentido común la van a poder resolver. Pero la idea no es que sea de sentido común, que sean analizadas y reflexionadas con las teorías que nosotros les dimos a ustedes. Para eso, el uso y no abuso de la teoría, pues es fundamental. Yo, por parte mía, entonces, voy a hablar ahora con los chicos de Río Gallego, les voy a preguntar en qué lugar se puede hacer, y por parte de ustedes, durante la semana, trabajen, ya que se conocen de atletismo, de otros lugares, en las duplas, o si lo desean armar el día del examen, bueno, también. Lo que sí tienen que saber es que son dos y dos, no son ni uno ni tres. Todos son dos, es en dupla, y si por alguna casualidad
queda alguien que nadie los convocó, preguntan en sus grupos, preguntan entre ustedes, que imagino que deben estar autoorganizados, y dicen, che, yo quedé solo, ya hay dos personas. Si hay solo uno que queda solo, literalmente, el día del examen lo hará solo, pero solo porque esa persona quedó solo. Si no, se juntan dos solos y arman una dupla. Son cuatro preguntas, tres o cuatro preguntas, estamos cerrando porque cada comisión tiene su respectivo parcial. Son preguntas en las cuales nosotros vamos a intencionar a que ustedes puedan expresarse, que tengan tiempo para la solución. No son preguntas de extremada cualificación, más bien son preguntas de integración, pero va a requerir, como les decía hace un ratito, de que ustedes dominen la teoría. La corrección va a durar, entiendo yo, que una semana, así si nosotros podemos y nos ajustamos con los profes para la semana que viene, ustedes en la clase, ustedes ya tendrían sus notas subidas y las podremos dialogar acá, cómo es qué es lo que pretendíamos, y ahí estarían quedando las tres condiciones. Las personas que ya saben que van a ir a un recuperatorio, las personas que ya saben que van a quedar en condición de regular y las personas que ya saben que tienen la posibilidad de ir a promoción. Eso está estipulado en el reglamento institucional del IURP, que ustedes si no lo saben pueden leer y manifestarlo. ¿Se entendió hasta acá? Lo único que nos quedaría solucionar entonces es el tema de dónde se hace. Sí, profe. En caso de que se llegue a hacer em, por Zoom, cosa que dudo, el examen este se tendrá que cambiar. Pero por la información que yo tengo, y siempre lo hemos hecho así, en Río Gallego, lo hemos hecho en Pinamar, en todas las UDA, incluso acá en Cava, es de esta manera. Se reúnen en un lugar, habitan, no llevan, en este caso, porque el examen lo pide, no llevan ningún libro abierto y solucionan los problemas, entregan el examen, eso nosotros nos hacen una fotocopia, nos imprimen, nos dan foto y demás, nosotros la corregimos y lo subimos a un reservorio para que ustedes tengan sus respectivas notas. Yo les mando en torno, como mucho, mañana en la mañana, les mando la resolución final de dónde es y ustedes sepan que, bueno, se encuentran de 2 y creo que tenemos hasta las 4 para hacerlo al parcial. Poquito más si alguien los acompaña, poquito menos si ustedes no tienen tiempo y lo entregan antes. ¿Hasta acá estamos? Listo, profe. Buenísimo. Bueno, cuando mañana les mando entonces la resolución final, ya ustedes empiezan a preparar, lean, utilicen el chat si alguien necesita algo, hagan todas las actividades, porque el secreto de la resolución de nuestro examen es que para quien tenga todas las actividades hechas, las mantienen ahí, las que reflexionamos bienvenido y las que no, bueno, quedarán a relación. Si ustedes se quieren sentar con la dupla a estudiar, hagan un repaso por todos los desarrollos de las 7 clases. Traten de que no les quede ningún contenido simple y a todos pónganle la descripción, las características, las preguntas, como vimos en la clase 3, y con eso yo dudo que a alguien le vaya mal. De 10, profe. Bueno, si es así y es de 10, les mando un abrazo súper grande. Cualquier cosita me escriben y nos encontramos entonces la semana que viene, no, sino la otra. ¿Vale? Dale, profe. Nos vemos. Un saludo No, grande. profe. No, profe. Chau, chau, chau. Chao, profe.